Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas, diría yo, más potentes en el mundo de las finanzas personales, la famosa regla del 4%. A ver, ¿es de verdad una brújula fiable para la jubilación o se ha quedado un poco anticuada? Vamos a verlo. Y es que, claro, todo empieza con la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero hace falta para jubilarse? Es esa duda que a muchos nos ronda la cabeza, ¿no? La de si existe una cifra mágica que nos dé la tranquilidad de poder dejar de trabajar sin el miedo a quedarnos a cero. La verdad es que la incertidumbre puede llegar a ser abrumadora. Pero, ¿y si la cosa no fuera cuestión de suerte? ¿O de una herencia inesperada? ¿O de que te toque la lotería? Lo interesante es que vamos a ver que existe un enfoque, digamos, más matemático. Una estrategia que, de hecho, es bastante accesible y que mucha gente ha usado para construir su propia independencia financiera. Venga, pues vamos al lío. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar a mediados de los 90. En medio de toda esta incertidumbre, de repente un estudio bastante rompedor dio una respuesta que era sorprendentemente clara y sencilla a este enigma financiero. Y aquí está el origen de todo, el famoso estudio Trinity. ¿Qué es esto? Pues básicamente, tres profesores de la Universidad de Trinity en Texas se pusieron a analizar el comportamiento de las carteras de inversión durante décadas. Ojo, hablamos de décadas que incluyen de todo, crisis, inflaciones, épocas de bonanza. Su objetivo era muy claro, encontrar qué porcentaje de los ahorros se podía gastar cada año sin correr el riesgo de quedarse sin nada. Y después de darle muchas vueltas a los datos de meses de análisis, llegaron a este número, un simple 4%. Y parece una tontería, pero este número cambió por completo la forma de planificar la jubilación en todo el mundo. Vale, entonces, ¿cómo funciona exactamente? El quid de la cuestión es este. La regla dice que se puede retirar un 4% de las inversiones el primer año, y a partir de ahí, cada año, se coge la cantidad en euros del año anterior y simplemente se le suma la inflación de ese año. Por ejemplo, si el primer año se sacaron 20.000 euros y la inflación fue del 2%, pues al año siguiente se sacarían 20.400. Y esto es importante. Da igual si a la cartera ha leído bien, mal o regular. A mí me gusta mucho una metáfora para entender esto. Es como si las inversiones fueran un árbol frutal. El 4% son los frutos que se recogen cada año. La idea es que mientras no se tale el árbol, o sea, el capital principal, pues este seguirá dando frutos. La clave de todo es vivir de los rendimientos, sin tocar el capital. Claro, esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Si se puede retirar un 4% cada año, ¿cuánto hace falta tener ahorrado e invertido en total? Pues la respuesta es 25 veces los gastos anuales. Y la fórmula para calcularlo es de una sencillez pasmosa. Primero, se calculan con honestidad todos los gastos que se tienen en un año. Y segundo, se multiplica esa cifra por 25. Ese resultado, ese es el famoso número de la libertad. Es la cantidad que, una vez invertida, permitiría, en teoría, vivir de ese 4% anual. Pero, claro, no podía ser todo tan fácil. La regla del 4% no es una ley universal, ojo. Es un modelo que se basa en unas condiciones muy concretas, así que ahora vamos a ponerla bajo el microscopio. Vamos a ver sus supuestos y sus límites para entenderla de verdad. Mira, para entender por qué esto es tan importante, vamos a ver un ejemplo muy gráfico. Imaginemos a un médico que gana muchísimo dinero, pero que gasta casi todo. Y por otro lado, a un carpintero con unos ingresos mucho más modestos, pero que también vive con el 90% de lo que gana. ¿Qué pasa aquí? Pues que, aunque el médico ahorra 10 veces más en euros, su objetivo para jubilarse también es 10 veces mayor. La conclusión es clarísima. Lo que de verdad determina la meta es el nivel de gasto, no los ingresos. Y hay otro dato del estudio original que es fundamental. Tiene que ver con el riesgo. Una cartera con un 75% en acciones tuvo históricamente un 100% de éxito con esta regla. Pero, cuidado, fijaos en qué pasa si se es demasiado conservador. Con una cartera compuesta solo por bonos, la tasa de éxito se hunde hasta el 35%. La lección es que, para que este motor funcione, necesita la gasolina del crecimiento, que históricamente ha venido de las acciones. Y aquí llegamos a uno de los grandes villanos de esta historia, las comisiones. El estudio Trinity original, de hecho, no las tuvo en cuenta, pero claro, análisis posteriores demuestran que una comisión de gestión de solo un 1% al año ya te baja la probabilidad de éxito del 96% al 84%. Y si la comisión es del 2%, cae hasta el 65%. Es que las comisiones altas se comen, literalmente, el futuro financiero. A ver, resumiendo un poco, es crucial ser consciente de los cimientos sobre los que se construye esta regla. Se basa en datos históricos del mercado de Estados Unidos. Asume una jubilación de 30 años. No cuenta ni impuestos ni comisiones. Y muy importante, asume un gasto totalmente rígido que no cambia nada si el mercado se desploma o se dispara.
O sea, es un punto de partida genial, pero no es el destino final. Entonces, ¿cómo podemos usar esto hoy? Pues vamos a ver cómo se puede construir a partir de aquí, porque el enfoque más moderno ya no trata la regla del 4% como una ley sagrada, sino como lo que es en realidad, una guía de referencia, una base súper útil para empezar a planificar. La palabra clave aquí es flexibilidad. El modelo original es súper rígido. Se saca el dinero ajustado a la inflación y punto. Da igual lo que pase. En cambio, el enfoque moderno es mucho más dinámico. ¿Que el mercado ha tenido un mal año? Pues quizá es momento de apretarse un poco el cinturón con los gastos que no son esenciales. ¿Que ha ido de maravilla? Pues a lo mejor uno se puede permitir un extra. Es sin duda una estrategia mucho más realista y a la larga más segura. Y de hecho, si miramos análisis más actuales, como este de Charles Schwab, vemos que la tasa de retiro se personaliza. Ya no se habla de un 4% universal para todo el mundo. Por ejemplo, para un plan a 30 años sugieren entre un 4,2% y un 4,8%. Pero, en cambio, si el horizonte es de solo 10 años, se podría retirar bastante más. La tasa se tiene que adaptar a cada situación personal. Vale, entonces, ¿cuál sería el plan de acción moderno? Pues en 3 pasos. Primero, encontrar ese número objetivo usando la regla del 25 como punto de partida. Segundo, construir una cartera de inversión que esté bien diversificada por todo el mundo y, súper importante, con las comisiones más bajas posibles. Y tercero, y para mí este es el más crucial, ser flexible. Revisar y ajustar el plan todos los años. Porque al final, la rigidez es el verdadero riesgo y la flexibilidad es la seguridad. Y ya para ir terminando, creo que es importante levantar un poco la vista de las hojas de cálculo y los porcentajes, porque la meta de todo esto, en el fondo, no es solo tener un número concreto en una cuenta del banco. El objetivo final de verdad es la libertad. La libertad para elegir qué hacer con el tiempo, para poder trabajar en algo que apasione sin que sea una obligación para pagar facturas, para dedicar las horas a la gente y a los proyectos que de verdad importan. La regla del 4% al final es solo una herramienta, es como un mapa que nos ayuda a llegar a ese destino. Así que, para terminar, os dejo con una pregunta. Olvidémonos por un momento de los números. Si se alcanzara esa libertad financiera, ¿qué se haría con el tiempo? La respuesta a esa pregunta, esa es la verdadera motivación, el motor que hay detrás de todo este plan. Muchas gracias por habernos acompañado.